Amigos que nos escuchan a través de Latina 107.1 FM, muy buenas noches, tengan todos ustedes un placer saludarlos como todas las noches de miércoles en una emisión más de su programa Cuando el Silencio Habla, miércoles ya 15 de octubre del 2014, completamente en vivo desde la calle Colón 207 Norte en el edificio Azteca, poniendo a partir de estos momentos a su disposición nuestra línea telefónica directa aquí en cabina 212-9912, repetimos 212-9912, y por supuesto vía WhatsApp al 833-343-0175, 343-0175. Hoy regresamos de nueva cuenta a la cabina. La semana pasada estuvimos en una transmisión en una casa ahí en la colonia Ampliación, no es cierto, en la Unidad Nacional, no en la Ampliación, en la Unidad Nacional en Ciudad Madero. Este programa que bueno, ya puedes escuchar en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hoy ya en cabina de nueva cuenta con un tema muy importante que seguramente usted tiene mucho que comentar también con nosotros. Isis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando efectivamente aquí en cabina, y esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la muerte, y tú vas a decir, bueno, ya hablamos de la muerte. No vamos a hablar de la Santísima, vamos a hablar de la muerte, de qué es lo que sucede cuando nosotros vamos a morir, no cuando morimos. Esta noche vamos a hablar de premoniciones que se te presentan antes de morir. Puede ser antes de morir de forma natural o antes de morir de forma trágica. Hay estudios que dicen que incluso las personas pueden despedirse antes de partir. Y vamos a tocar este tema porque hablar de la muerte para muchas personas es algo difícil, es el temor de algo desconocido, de qué va a pasar, si duele. Hay incluso personas que en los estudios dicen que cuando tú estás muriendo sientes piquetes en el cuerpo como si fueran hormigas que te están picando, que es cuando se desprende en este caso el alma o el espíritu. También se dice que cuando tú estás muriendo y el alma, el espíritu se desprende de la materia, el cuerpo pesa una cantidad, y cuando se desprende el alma y el espíritu pesa 21 gramos menos. Se me viene a la mente que hay una película que se llama 21 gramos, que es precisamente lo que sucede cuando tu alma o tu espíritu, decían, no debe de pesar. Sale del cuerpo, por así decir. Sale del cuerpo, dicen, es que no debe de pesar, es una energía. Sin embargo, los estudios avalan que cuando tú estás muriendo, que estás en ese momento, que te estás yendo ya de este plano terrenal, tu cuerpo pesa 21 gramos menos. Entonces esta noche vamos a hablar de eso, de lo que se llama la muerte. Fíjate que es uno de los temas que llama mucho la atención por la incertidumbre que esto te genera en toda la humanidad. Dice que en la cultura popular se han desarrollado muchas leyendas, mitos y muchos temas que envuelven lo que tiene que ver con la muerte. Se habla de que hay la máscara de la muerte. Tú puedes decir, ¿qué es la máscara de la muerte? Es que el rostro se cambia cuando tú estás por transmutar, es decir, por avanzar a otro plano. Fíjate, hace unos minutos antes de entrar al aire platicábamos de este tema, ¿no? De cómo lo íbamos a empezar a desarrollar, y nos reíamos porque justamente vacilábamos con respecto a las caras y el rostro y la máscara de la muerte y demás. A mí me ha pasado que de repente con gente conocida, típico que te empiezan a mostrar fotografías. En mi caso detecto a personas que veo en una fotografía y digo, esta persona está muerta, o inclusive y efectivamente ya está muerta. Y también me ha tocado la situación de decir, esta persona tiene cara de muerta, y resulta que fallece a los pocos días o semanas. Claro, porque fíjate que dice que esta famosa máscara de la muerte se presenta, pero no debemos de equivocarnos, porque también puede parecer enfermedades
¿Qué te parece si eso lo vemos después del corte? Perfecto, hacemos nuestra primer pausa comercial y regresamos. Premoniciones es lo que estamos hablando el día de hoy con respecto a la muerte. Si usted tiene algún comentario, bueno, pues comuníquese con nosotros 212-9912 vía WhatsApp 833-343-0175. La pausa, volvemos. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, cuando el silencio habla. El miedo, el suspenso continúan. Estás en Cuando el silencio habla. Continuamos. De la noche ya con 15 minutos. Regresamos a su programa Cuando el silencio habla. Las premoniciones, estamos hablando justamente de esto. Isis, ¿será que uno presienta su muerte? Por supuesto. ¿O hay algo que nos avise que vamos a morir? Mira, en este caso te decía de la máscara de la muerte, es cuando días antes, ahora sí que con antelación, empieza a cambiar tu rostro. Se dice que en la cercanía de la muerte, las culturas orientales piensan que se presenta cuando el alma comienza a dejar el cuerpo. Es como que si se prepara para irse. Uh-huh. Esto puede ser en la zona de los ojos, se empieza a oscurecer y hay un relajamiento. Dice que incluso también se destaca la pérdida del brillo en la mirada. Si has puesto atención, si en algún momento has ido con una persona que tiene una enfermedad y que ya está en momentos de crisis, cuando tú le ves su rostro ya no tiene vida, que nosotros decimos ya no tiene vida porque sus ojos ya no brillan, es decir, la mirada. Nada más es un cuerpo. Ahí. Exactamente. Otra de las cosas es que se dice que en el rostro se ve las voces del más allá. Tú vas a decir, ¿cómo? Normalmente las personas que están por fallecer escuchan voces. Y cuando escuchan las voces, su rostro cambia porque encuentran una paz de lo que viene. Es como te están preparando para que cuando tú pases cuando tú transmutes, que pases a otra dimensión, no tengas el temor, porque cuando las personas están muriendo, les entra mucho miedo a la famosa luz. Hay incluso personajes que te dicen, tú no debes de decirle a un moribundo, camina la luz o sigue la luz, porque eso te genera un terror, porque sabes de antemano que te estás muriendo. Entonces, te dice que también otra de las cosas que tú tienes que poner atención es que tus sentidos empiezan a perderse. Hay una falta de orientación. Se dice que las personas empiezan a hablar como si estuviera una tercera persona cerca de ellos, y solamente las ven esas personas. Esa muerte se refleja en ti. Y el olor de la muerte. ¿Han escuchado que en algunas ocasiones te dicen, aquí huele a muerte? Científicamente se dice que es porque los esfínteres empiezan a relajarse
y que el olor que sale de gases del intestino es lo que produce ese olor. Es un olor totalmente diferente a los gases normales. Pero nosotros que estudiamos esta parte, que es la parte espiritual, sabemos que es el olor a muerte, el olor fétido de la muerte. Es cuando la muerte se está presentando para poder llevarse esta alma. ¿Y qué me dices de cuando los perros, sí, anuncian la muerte? Ahí vamos con las premoniciones. Hay señales que te dicen cuando ya va a llegar la muerte. Tú ves animales como palomas, bueno, que nosotros le llamamos las palomas negras, que son como mariposas grandotas, que esas llegan a horribles, las casas, que son, de hecho te impactan y te causan temor, miedo, porque esas anuncian la muerte. Se dice que son muertes que no están programadas. Tú lo que haces es ahuyentar a esas palomas para que busquen otro lugar, que no se queden ahí, porque en las casas donde están esas palomas es donde se avecina la muerte. Otras es la lechuza. La lechuza es lo que anticipa una muerte. Pero no se debe de matar la lechuza. Quiero decirte que la gente mata las lechuzas, mata los tecolotes, mata los búhos pensando que al matarlos la muerte se va a alejar. No. La lechuza solamente tiene la función de avisar que la muerte llega. Pero no puedes evitar, al matar a la lechuza, evitar que te llegue la muerte. ¿Cómo puedes tú saber? ¿Cómo sientes? Hay casos de famosos que ahorita vamos a hablar, como ellos antes de morir se despidieron incluso. Sabían que iban a morir. Así es. Que traían la muerte cerca, por así decirlo. Así es. Hacemos la pausa, 10 de la noche, 20 minutos. Regresamos, estás escuchando Cuando el Silencio Habla. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, Cuando el Silencio Habla. El miedo, el suspenso continúa. Estás en Cuando el Silencio Habla. Continuamos. De la noche ya, 24 minutos, regresamos a su programa Cuando el Silencio Habla. Premoniciones es el tema que estamos abordando esta noche. 212-9912 es nuestra línea telefónica directa aquí en Cabina Isis. Así es, y te decía que hay famosos que relatan, incluso hay grabaciones en donde ellos hablan de que se van a morir. Nosotros decimos, bueno, una cosa es una premonición, es algo que tú presientes. Ajá. Simplemente va a suceder. Dicen que Selena, cuando después del último concierto que hizo, se subió a la camioneta, dio vueltas en una camioneta y saludaba a la gente como si fuera la última vez que la vieran. Le sonreía a la gente de tal manera que parecía que realmente se estaba despidiendo. Y eso fue una despedida. Hablan de Jenny Rivera, que ella sintió la muerte
porque se vistió de negro en el último concierto. El escenario fue en forma de cruz, ¿sí? Y muere. Entonces es como una premonición, es como una preparación, porque ya sientes que va a llegar ese momento. Hablan de Ozzy Osbourne, que él amanece un día y dice, ¿sabes qué? Le va a pasar algo a Lady Di. Fue una premonición. En el caso de él, sintió la muerte de una amiga. Y de una persona cercana. De una persona cercana. Eso puede a pasar. Él. Claro. Fíjate que hay personas en el universo que tienen la habilidad para poder percibir la muerte de alguien. Es muy diferente a las personas como yo, que soy medium, que puedes ver a los muertos, o en este caso que pudieras ver a la muerte. Si voy a un hospital, puedo ver a la muerte que está parada al lado de un enfermo. Eso es diferente, porque tú lo que estás haciendo es que ya está destinada esa persona, ya se va a morir y ya se la va a llevar. Pero cuando tú percibes que esa persona que se ve normal va a morir, es diferente. Pero bueno, dicen en nuestro lenguaje coloquial, ya sabes que en México tenemos pues muchas formas de comunicarnos. Dices, es que ya trae la muerte cerca. Ajá. Es una frase muy coloquial. ¿Es verdad eso? Sí. Hay gente, mira, yo te voy a platicar de un caso muy cercano. La mayoría de las personas saben que yo soy viuda. Mi esposo decía, me tengo que preparar, me decía, me tengo que preparar porque a los 50 años yo me voy a morir. Te estoy hablando que él tenía 35 años cuando me decía eso. Y yo, ¿cómo que te vas a morir a los 50 años? Sí, yo tengo que trabajar mucho, dejarle a mis hijos un patrimonio, porque yo a los 50 años me voy a morir. Yo sé que la muerte me va a llegar a los 50 años. Pero no programarás tu muerte. Tú lo puedes ver desde un punto de vista de que efectivamente tú puedes estarte programando para que eso suceda. Claro. Sí, pero increíblemente él a los 50 años murió. Tuvo su infarto 2 meses antes de cumplir 50 años. Y todavía pasaron 3 meses, o sea, él logró cumplir sus 50 años y después morir. Al mes fallece. Exactamente. Entonces, él ya sabía que la muerte lo rondaba. Y hablando del rostro de una persona, de la máscara de la muerte, efectivamente, tú le veías la cara a una persona que estaba muriéndose. Ahora, y si también llega a haber situaciones donde de repente dices, oye, pues tenías la muerte cerca y la muerte en ese momento dice, no es tu momento, y se va y se aleja. No, fíjate que la muerte cuando te toca, nosotros decimos, ya te toca la muerte, tú puedes ser la persona más sana, precavida, no sales de tu casa porque tienes miedos, y la muerte ahí en tu casa te llega. Por eso está la película de Destino Final, que tú puedes engañar a la muerte, puedes hacer cambios, las personas que tienen premoniciones dicen, esa persona va a tener un accidente, y tratas de evitarle ese accidente para que no muera. Ok, le quitas ese accidente, pero la muerte ya está para esa persona. Aunque tú la cambies de lugar, la muerte le va a llegar, porque ya está destinada la muerte para ella. Lo que sí sucede es que hay muertes que no son programadas, que son por el libre albedrío, porque a nosotros se nos da la facilidad. Entonces, las muertes que no son programadas, que pueden ser por una imprudencia, que tú sabes que no lo debes de hacer y aún así lo haces, esas son diferentes. ¿Y cuando te quitas la vida? Y cuando te quitas la vida, que ese es que es el suicidio, y ahí te estancas. Pero las personas que se suicidan, ellas no es que estén presintiendo su muerte, ellas están provocando su muerte. Ellas ya están amenazando con que se van a matar, se van a quitar la vida, ya te están anticipando, pero por alguna acción que van a realizar ellas mismas. Perfecto, la pausa rapidísimo, 10 de la noche, 30 minutos, regresamos. Historias
y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, cuando el silencio habla. El miedo, el suspenso continúa. Estás en Cuando el silencio habla. Continuamos. Diez de la noche ya con 33 minutos, un tema por demás interesante y la pregunta también aquí sería, ¿nos dará miedo cuando sabemos que ya tenemos la muerte cerca? Isis? Fíjate que hay relatos de personas que van a salir a trabajar en la mañana, por ejemplo, y te dicen, no tengo ganas de ir. Y te dicen, pero es que tienes que ir a trabajar. Y es que no sé. Yo siento que algo me va a pasar y no quisiera ir. Y de todos modos se van. Y cuando te avisan que a la hora, 2 horas, esta persona tuvo un accidente. Entonces, sí debe de causar cierto miedo el saber o el percibir que ya estás llegando a tu final. Hay otras historias incluso de personas que fallecen y todavía se les da la oportunidad, todavía tienen el tiempo de ir a su casa, regalarle el beso a la mamá o eso, nada más viene de carrerita y se van y resulta de que no podía haber sido la persona porque la persona falleció hace 1 hora o hace 30 minutos, ¿no? Se dan muchos casos relacionados con esto, incluso hay canciones en donde hablan, las personas se despiden por medio de las canciones de que ya van a partir. Es algo que lo van percibiendo, que lo van sintiendo y que definitivamente te va a llegar. Sí podemos entrar en una contradicción de que, bueno, lo estarás decretando, pero para que un decreto pueda tener pueda ser una orden, se dice que tienen que pasar 28 días. Entonces, 28 días continuos para que tú estés haciendo una petición y esta se realice. Pero si estás hablando de una premonición es algo que percibes, que presientes, que no quieres irte por ese lugar porque tú sientes que ahí está la muerte. Y es cuando nosotros decimos, es que se huele la muerte. Hace unas semanas, platicando con una persona, le decía, hoy se huele la muerte. Y me decía, ¿pero cómo? Es que se percibe, lo hueles, el lugar, se huele la muerte. Es algo que a veces no entendemos, pero que sucede. En las personas, por decir, que están enfermas, tenemos nosotros una situación de que tú le ves el rostro y dices, la persona ya se está muriendo. Eso es algo que tú ya lo estás viendo porque médicamente ya te lo están diciendo. Pero tú puedes ver la que se está muriendo y puede ser que no sea su momento y no se va a morir, lo que tú me decías. Sí. Tú puedes hablarle a un sacerdote para los, ¿cómo le llaman? Santos, los óleos, algo así, que es cuando tú ya te vas a morir, que te ponen los aceites y todo eso. Y la persona, incluso si todavía puede hablar, se puede confesar. El padre le da la bendición para que ahora sí que su camino esté limpio. Y la persona no se muere, porque simplemente no era su momento para la muerte, ¿sí? Y hay otras que cuando incluso van hacia el hospital te dicen, yo siento que ya no voy a salir. Esas personas están teniendo una premonición, esas personas están anticipándose a algo que viene, ya lo saben. Ya incluso se despiden. Hay un relato de una viejita que antes de salir de su casa arregló su ropa. Y es la que, abuela, ¿para qué arreglas tu ropa? Es que tengo que dejar todo en orden. Y le dicen, pero ¿cómo que tienes que dejar todo en orden si vas a regresar? La señora se sube en el coche
y ahí en el coche le da un infarto y ya la señora no regresó. ¿Por qué hizo ese comentario? Porque de alguna manera tú ya sabías que eso venía. El subconsciente, lo como tú le quieras llamar, sacó esa información porque ya te tocaba. Y hay quienes de nosotros podemos ir por un lugar muy oscuro y dices, no, pues es que no me va a pasar nada. Sabes perfectamente que todavía no es tu momento para morir. Y a veces en el lugar en el que menos te imaginas sucede algo. Yo creo que también aquí la percepción o la forma de ver la muerte ha cambiado conforme han pasado los años. Por ejemplo, digo, y no es que estemos preparados para la muerte, porque estoy seguro que la mayoría de las personas no estamos preparados para ello, pero antes tan solo en pensar en la muerte decías, no, o sea, yo no me puedo morir, veo esto tan lejano, y volteas a ver a tu familia y a tus amigos y a tu trabajo y dices, pues es que yo tengo que seguir haciendo esto toda mi vida. Y ahora yo siento que también ha cambiado mucho esta perspectiva, porque bueno, empresas que se dedican a la cuestión de venderte los ataúdes y todo eso, y dices, oye, pues prepárate, sí, contrata tu paquete mortuorio, y dices tú, oye, y a veces te da miedo porque dices, ¿qué haces? No, pues es que estoy ahorrando para ya escoger mi caja y en el cementerio, mi terreno, y tú dices, pero ¿por qué lo haces? Y no es malo hacerlo, al contrario, estás previniendo algo. Y a veces decimos, ¿se irá a morir? Es más, pensar en un testamento. Claro, se va a morir. Y fíjate que cuando las personas empiezan a hacer su testamento, lo primero que se te viene a la mente es, se estará anticipando porque ya es parte de una cultura, y me parece perfecto. Exactamente. Y en realidad no es porque te estés muriendo, simplemente es porque estás previniendo cuestiones económicas. Fíjate que me mandan un mensaje y me dicen, Valentín Elizalde, en una entrevista, él habla de que ya sentía la muerte. Otra de los famosos, Tito Torbellino, también él anticipó su muerte. Él habló de que ya estaba próximo a morirse. Lo que nosotros también hablábamos de Jenny Rivera, que también mencionó esa situación, que ella se preparó para su muerte con el vestuario que traía, incluso, que lo puedes ver como una coincidencia, tal vez sea coincidencia o no sea coincidencia, pero es una preparación para su muerte. Y bueno, estas personas fallecen de una manera trágica, ¿no? Sí, muchas veces, como tú dices, puede haber una coincidencia, Isis, pero otra es que te estás preparando para tu realidad. Estoy haciendo memoria y tenemos muchos temas que hemos ido dejando y prometemos abordarlos, pero yo creo que algo que también nos preocupa, ahorita estamos hablando de, bueno, presiento que me voy a morir, y mucha gente nos preguntamos, ok, Pedro Bermea hoy se muere, ¿y qué pasa después de que yo me muero? O sea, la gente tenemos, no miedo, yo más que miedo digo, espérame, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué viene después de la muerte, no? Hay un título que dice, la vida después de la muerte. Claro. O sea, ¿qué viene después de? Fíjate que algo, así como paréntesis, algo importante que debemos de saber es que cuando nosotros pasamos a la siguiente dimensión, las emociones se quitan. Es decir, la persona ya no tiene las emociones como en vida. Sí tiene los recuerdos de la vida, es decir, tiene los recuerdos hacia su hijo, a sus hijos, hacia su familia, hacia las cosas que amaba, pero ya ese sentimiento tal vez de dolor, si es porque tuviste una enfermedad muy, muy fuerte, cuando tú pasas a la siguiente vida, tú ya no llevas esa enfermedad. Esa es una tranquilidad que te da el universo, que al trascender tú ya estás viviendo algo totalmente diferente, lleno de paz. Me ganaste el término, ¿no? Normalmente decimos, bueno, la persona ya está en paz, la persona ya está tranquila, la persona ya está descansando. Y sabes que malamente porque decimos, está en paz porque ya no sabe nada de esto, o sea, ya ella ya no tiene la enfermedad, eso. No, lo que sucede es que está en paz porque es eso. Se te quita automáticamente todas las emociones que tenías en vida, porque son emociones terrenales. Oye, tenemos que trabajar y no tenemos que ganar la lana, pagar la renta del celular, no, el WhatsApp. Esa es la gran ventaja que tenemos. Qué padre, ¿no? Que yo me quiero imaginar a
a nuestros santos, a San Pedro, por ejemplo, que está ahí en la puerta con su WhatsApp, ¿verdad? Para ver que esta es, que le hable al otro, va para abajo, va para arriba, Sí, así. no. Sería padre no verlo de esa manera, ¿no? Pero sí es importante que nosotros sepamos que cuando morimos, automáticamente nuestras emociones se van a quitar. Entonces podemos... Como si algo te sanara por arte de magia. Por supuesto, por supuesto. Entonces, por eso es que mucha gente espera la muerte. La gente que le va muy mal en la vida dice, yo realmente estoy esperando la muerte. Y si habrá gente que realmente, bueno, olvidemos y hagamos a un lado a la gente deprimida que dice, ya me quiero morir, ¿no? O sea, se acabó mi relación y me tengo que morir. No, dejemos a esa gente, perdón el término, ridícula hacia un lado. Y en verdad hay gente que dice, ya Dios, o sea, yo ya hice lo que tenía que haber hecho, yo ya cumplí mis metas, mis objetivos, ya estoy cansado, ya no quiero seguir más tiempo enfermo, ya, llévame, ya me quiero morir. ¿Sí habrá alguien que realmente llegue a decir eso? Fíjate que yo creo que sí lo puedes llegar a decir, pero lo dices porque está... ¿Pasando por una situación? Claro, porque es un sentimiento y porque es una emoción que en ese momento no puedes controlar. Es que la vida es Pero única. cuando ya estás ahí, cuando tú ya estás viendo realmente que te estás muriendo, la gente se aferra. Ay, no, es que, perdón que me ría, pero me acordé de unos amigos muy drogadictos. Sí, muy drogadictos. Fíjate, esa es una historia. Pero eran aquellos que guisaban piedra, ¿no? Ajá. O sea, nada más para que te imagines la magnitud de... Y andaban por allá en los Estados Unidos y bueno, consiguieron piedra y estaban acá bien, en su mundo. Y entonces, pues se les pasó la mano. ¿Sí? Se les pasó la mano. Entonces, era una fiesta la que había. Y de repente, uno de ellos, sí, se espanta porque mi amiga no despertaba. Y habían pasado horas y ella seguía dormida. Pasaron días, sí, 2 días, y ella seguía dormida. Y esta ya se murió. Entonces agarra una almohada grande de plumas, sí, y la empieza a agarrar almohadazos. O sea, ya desesperados. Imagínate una fiesta de 2 días, sí. Y entonces aquella en el mundo de que andaba muy perdida, despierta. Y entonces ve plumas volando. Y ella cree que ya se estaba muriendo. Y eran las plumas de la almohada, amiga. Realmente no se estaba muriendo. Es que yo ya veía la luz. Dice, o sea, yo ya sentía que veía la luz, pero dices tú, ¿realmente ves ese camino oscuro y ves esa luz? O sea, así como te la ponen en las películas, ese camino tal cual es así. Sí, pero no es la luz de la que nosotros nos imaginamos que es cuando vamos al cielo. Ajá. Es el momento en donde tú estás trascendiendo, estás avanzando y ves esa luz porque lo que encuentras allá es tanta claridad, tanta paz de las personas que te están esperando y están aguardando a tu llegada. Entonces es algo dejar atrás todo lo terrenal. Y pasa toda tu vida, todas las imágenes, sí, y todas las personas, sí, y todos tus momentos en Sí, te voy a decir por qué. Porque nosotros cuando nacemos, cuando el momento de sacar la cabeza, ya sea en parto normal o en cesárea, en ese momento donde te sacan miles de millones de moléculas, se llegan a tu cuerpo, porque es el famoso chip que te ponen. Todos los karmas, todas las cosas que tú tienes que corregir, todo lo que tienes que hacer en esta vida. Uh-huh. Y cuando te vas, es sacarte eso, entonces es el recuerdo de todo lo que hiciste, porque te va a servir para el tribunal. Recuerdan que hablamos de los karmas, del tribunal que te va a checar todo lo que hiciste en esta vida para ver qué es lo que viene para la siguiente y qué es lo que te van a poner. Por eso es que tú ves todo de corridito, rápido. Por eso dicen, va a llegar un momento en que tienes que rendir cuentas. Sí, y la gente dice, rendir cuentas va a ser a Dios. No, antes de llegar a Dios. No, ni siquiera llegas ahí. No. Tú primero vas al tribunal, y el tribunal es el que te checa todo lo que hiciste
y es el que determina qué tanto tiempo puedes esperar para el siguiente pasaje. Oye, ¿cómo nos podemos arreglar con el tribunal para tener pase directo? ¿No? Habrá manera de poder hacer Yo le algo. prometo que en la próxima vida ahora sí lo voy a cumplir. Ay, Dios, qué lo que nos estoy diciendo. 13 minutos y nos dan las 11 de la noche, la última pausa comercial y regresamos. Historias, mitos, leyendas y el por qué sucede. Después de esta breve pausa comercial, cuando el silencio habla. El miedo, el suspenso continúa. Estás en Cuando el silencio habla. Continuamos. Siete minutos ya y nos dan las 11 de la noche. Así de rápido se nos está yendo, Isis, este programa. Pues no sé, algo que quieras abarcar en esta última parte. Lo que me comentaban, ya ves que dijiste que sí habrá personas que quieran morirse, y también hay personas que se aferran a la vida, y me ponen precisamente de una persona que murió a los 97 años. Ajá. Que es la señora Chayito, doña Chayito, que incluso está en Wikipedia. Uh-huh. Porque ella se hizo famosa por el atletismo. Dice muy que famosa. A los 95 años todavía ella seguía corriendo. Y ganaba, y ganaba. Entonces hay personas que sí definitivamente se aferran a la vida y les da terror lo que es la muerte. Que es algo totalmente natural y normal, porque de alguna manera no sabemos nosotros qué es lo que hay más allá. Digo, tenemos el conocimiento de lo que nos dicen los muertos, de lo que se vive del otro lado, pero realmente no sabes porque nunca has estado allá. Uh-huh. Y las personas que han tenido esas situaciones, que mueren y vuelven a vivir, solamente llegan al punto donde está el túnel, donde llegas a una parte y te dicen todavía no te corresponde, y te regresan. Uh-huh. Pero realmente no has estado en la otra vida como para saber de qué es lo que hay, qué es lo que pasa. Una recomendación que yo te doy, que yo siempre digo en forma personal, es a mis hijos les digo que cuando yo me muera me tienen que comprar el mejor ataúd que haya. Ya lo había hecho la otra vez en la broma. El mejor ataúd, el que encuentren, el mejor, el más caro, el más hermoso, porque no sé cómo nos vayan a medir. Si traes coche bueno o no traes coche bueno. Así que yo por lo pronto que me pongan mi coche bueno para ver. Ay, no, conmigo que no agaste, que me avienten ahí al mar. Sí. No, Pedro, no vaya a ser que a los que están aventados ahí al mar no los vayan a considerar y los lleven a algún, estén en alguna reserva. No importa, para algo hay que servir, hay que ser útil hasta después de... Sí, fíjate, es que hay gente que inclusive pide cosas, ¿no? Y dice, yo cuando me muera, hay gente que te dice, no me llores. Ajá. Qué difícil, ¿no? Claro. O por ejemplo, mi madre, que espero y falte muchísimo tiempo, dices, oye mamá, bastante sufrimiento vamos a tener con tu partida. Y me dice, no, yo todavía quiero que me lleves un mariachi. Ya tiene hasta su lista de canciones que le canten. Y tú dices, imagínate el dolor, el mariachi, canciones que sabes que tu madre cantaba. No, y te voy a decir una cosa. Ha de ser muy difícil. Yo lo viví porque a mi esposo le cantaron al momento de estar bajando el féretro. En ese momento estaba una canción. Y es algo que te causa mucho dolor después.
O sea, es una canción Cada que que yo escuchas definiría, esa canción, por supuesto, se te va a venir a la revives mente el momento. el momento, aunque yo no le lloro a mi esposo, ya hace mucho que él partió, entonces ya no es como que le llores, pero esa canción te trae inmediatamente el momento de su partida. La música marca. Por supuesto. Definitivamente. Entonces, a veces nosotros somos un poco dramáticos cuando pedimos las cosas y nosotros ahora sí que vamos a estar en paz cuando nos morimos, pero las personas que quedan en vida realmente sufren. Tener ese sufrimiento. A lo mejor no tiene mucho que ver con el tema, Isis, pero te quiero yo preguntar, ¿por qué habrá personas a las que nos afecta mucho? Por ejemplo, yo, a mí cuando yo tenía 11 años, estuve en una misa de cuerpo presente, le llaman, cuando falleció mi abuela materna. Yo tenía 11 años. Hace unos cuantos meses, una ex compañera de aquí de la radio fallece su mamá. Una persona que yo aprecio mucho como ser humano, que aparte de ser mi ex compañera de trabajo, aprecié muchísimo. Entonces, son de esos momentos en que tú dices, sí, yo he dicho que cuando fallece alguien, es un momento muy familiar, claro, muy personal, y tú dices, pues como que a veces no encajamos, pero yo sentí el compromiso y las ganas de claro, estar y de acompañarla. No moral. Pude ir a la funeraria, entonces se me ocurre ir a la misa de cuerpo presente, que fue aquí en Catedral. No sabes cómo me pegó, o sea, no sabes cómo me afectó. Cuando estaba ahí, se me vinieron mis 11 años, cuando así fallece mi abuela. Y entonces digo yo, ya tengo 36 y ahora estoy en otra misa. Pasaron muchísimos años para que yo estuviera en otra misa y me pegó como si se hubiera muerto un familiar. Y no sabes, caí como en 3 días, así fácil te lo digo, como en depresión. Claro. Y te digo algo, qué bueno que fui. Te voy a decir por qué. Porque valoré a mi mamá. Ajá. Que la tengo en vida. A mi amiga se le murió su mamá. Y entonces me puse a imaginar 1000 cosas y yo dije, cuando muera mi mamá, estar en la misa de mi mamá, ver a mi mamá en el ataúd, yo dije, no, tengo que correr con mi mamá. Hace mucho no la abrazo, hace mucho no le digo esto, hace mucho, porque lo ves como algo muy lejano, como que ves que le pasan, falleció la mamá de fulanito, de perengano, pero lo ves muy lejano a que te llegue a pasar a ti. Y entonces como que habemos personas, no sé, a lo mejor traíamos como que los sentimientos a flor de piel, andaba yo un poco susceptible, no sé qué pasó. Yo me considero una persona muy fuerte, pero híjole, ir ahí, inclusive compañeros de trabajo me dijeron, oye, te pegó haber ido, ¿verdad? Y yo, mucho. O sea, de hecho salí yo de misa y me alejé de toda la gente ese día. Llegué, me encerré en mi cuarto, me puse a escuchar música, lloré y yo dije, híjole, la vida te cambia en un segundo. Totalmente, Pedro. Lo que pasa es que viviste esa situación a una edad muy temprana. Sí. A lo mejor en ese momento no te diste cuenta de la magnitud de lo que estabas viviendo. Ya ahora, siendo adulto, valoras lo que tienes a tu alrededor, porque efectivamente la vida te puede ser arrebatada en un segundo. Yo quisiera cerrar este programa invitando a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está sintonizando, a que volteemos alrededor y valoremos a las personas que tenemos muy cerca y que muchas veces nos cuesta trabajo un buen abrazo, una buena palmada en el hombro, o decir te quiero, o decir te amo. Díganselo, ¿no? Porque no sabemos si el día de mañana esa persona va a estar con nosotros. Y es como siempre un placer enorme haber compartido los micrófonos contigo. Igualmente, bendiciones en la luz para todos ustedes. Yo soy Pedro Bermea y lo invito a que continúe aquí en la excelente programación de Latina 107.1 FM. Próximo miércoles en punto de las 10 de la noche, una emisión más de su programa, Cuando el Silencio Habla. Terminó la hora más escalofriante de la radio. Cuando el silencio habla. Una producción de Grupo Flores Radio. Reservados, Tampico, Tamaulipas,